Al recibir revelación de la verdad, él dejaba de lado toda interpretación tergiversada que habían aprendido hasta ese momento por medio de la astrología. Dios es el autor y creador de las constelaciones celestiales. Dios es quien puso dichas constelaciones en el firmamento con el propósito de declarar el Evangelio y no para que sean tergiversadas por magos, hechiceros o adivinos. Es más que evidente que Abraham estaba en condiciones de interpretar correctamente el mensaje de las constelaciones, porque Dios le dice: así será tu descendencia. En otras palabras, después que Dios le dijo que levantase sus ojos al cielo y contara las estrellas, Abraham conoce la verdad por medio de la revelación del Espíritu Santo. Aquí un aspecto práctico del cual podemos sacar una enseñanza para nosotros hoy. A menudo oramos para que Dios haga algo por nosotros, mientras Él nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Dios le dijo a Abraham que levantara sus ojos al cielo y contara las estrellas, o más exactamente las constelaciones celestiales, porque así es como habría de recibir la revelación de la verdad. Dado a que este acto era guiado por Dios mismo, Abraham no habría de recibir una interpretación falsa o errónea basada en sus conocimientos anteriores. En aquella época se creía que Nimrod, quien era el autor de la astrología, era una divinidad. Él se presentaba a sí mismo como el dios de Babilonia, y se creía que su esposa, de nombre Virgo, era la portadora de la simiente prometida. Dios le había dicho a la serpiente en el jardín del Edén que la simiente prometida llegaría por medio de la mujer. Nosotros sabemos que esa mujer era la Virgen María, de cuyo vientre nació Jesús. Las creencias erróneas de aquel entonces dieron origen a las diferentes mitologías y religiones en las distintas culturas. La creencia errónea en el tiempo de Nimrod llegó a ser tan extremadamente pervertida que se pensaba que su esposa, aparentemente una virgen y portadora de la simiente, era al mismo tiempo su madre. ¡Terrible! Esto dio origen a la idolatría. Así de pervertida estaba la humanidad en aquel momento, que formaron sus propias religiones a gusto y gana, dejando de lado al verdadero Dios. Dios le dijo a Abraham que mirara hacia el firmamento para narrar el mensaje de las estrellas. Por eso sabemos que era más que evidente que él conocía el orden de los signos del zodíaco. Por lo tanto, él comenzó por el principio, o sea, por Virgo, aunque Abraham podría haber tenido un concepto equivocado. Dios le reveló la verdad. Virgo no es la mujer de Nimrod como se creía, sino que habla de la Virgen María. A medida que Dios, por medio del Espíritu Santo, le iba mostrando la verdad, Abraham iba comprendiendo el mensaje del Evangelio. Así como las estrellas eran muchas, así de numerosa sería la simiente de Abraham. Él supo todas esas cosas cuando encontró la historia del Evangelio narrada en las estrellas. Dios colocó el mensaje del Evangelio en las constelaciones de los cielos. El mensaje fue puesto en la zona o faja celeste por cuyo centro pasa la eclíptica, que comprende los 12 signos, casas o constelaciones que recorre el Sol en su curso anual. Dichos signos fueron puestos por Dios mismo en el cielo para relatar la historia del Evangelio y no es un invento de la astrología. Por el contrario, la astrología es la tergiversación de los mismos. En un momento te voy a mostrar, por medio de la palabra de Dios, y más precisamente en el libro de Job, la evidencia de que Dios es el autor de ellos. Nota de traducción. La única vez que la Biblia hace mención de los signos del zodíaco es en 2 Reyes 23:5, donde utiliza la palabra hebrea mazalot o mazalá,
que significa literalmente un planeta o una constelación. Esta tiene estrecha relación con Mazarot, que aparece en Job 38:32. En este gráfico podemos apreciar las 12 constelaciones diferentes. Estas deben ser leídas de derecha a izquierda. Virgo indica el comienzo y este representa una virgen. Luego sigue Libra, después Escorpio, luego Sagitario y le sigue Capricornio, luego Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y por último Leo. Este es el orden correcto de los 12 signos. Desde Virgo, el cual habla del nacimiento virginal de Jesús, hasta Leo, que le representa en su segunda venida a la tierra como el león de la tribu de Judá. El mensaje del Evangelio que está escrito en estos signos es el siguiente: por medio de la simiente de la mujer, Virgo, quien es Cristo, tenemos la justicia, Libra. Él venció al aguijón de la muerte, Escorpio, y triunfó, Sagitario. La obra de la expiación, Capricornio, es Cristo que murió en nuestro lugar. Él nos concede el agua de la vida, Acuario, a través de su Espíritu Santo derramado en Pentecostés. Por medio del agua de vida alcanzamos la salvación, Piscis. El sacrificio de Cristo en la cruz es el holocausto perfecto, Aries. Cuando Dios se hizo hombre, Géminis, le concedió a la iglesia una morada eterna, Cáncer, y volverá triunfante a la tierra otra vez, Leo. Este es el mensaje del Evangelio escrito en las constelaciones de los cielos, y esta es su verdadera interpretación. Este es el mensaje del Evangelio escrito en las constelaciones de los cielos, y esta es su verdadera interpretación. Hay muchas cosas buenas creadas por Dios, las cuales han sido tergiversadas y estropeadas por el enemigo. Por ejemplo, el sexo. De la misma manera es con los signos del zodíaco. Estos fueron puestos en el firmamento por Dios para anunciar el Evangelio y fueron tergiversados por Satanás utilizando a Nimrod y la cultura caldea. El diablo siempre trató de destruir la línea de los justos y con ello la verdadera simiente. Dicho sea de paso, se ha predicado acerca de esto en la serie El Evangelio en el firmamento, la cual se puede descargar gratuitamente del internet en nuestro sitio web iglesiadelinternet.com. Dios no puso estos signos en el firmamento para que hagamos con ellos un horóscopo, sino que estos estaban allí para anunciar el Evangelio a las generaciones pasadas. Abraham no tenía una Biblia como la tenemos nosotros hoy, no tenía el Antiguo Testamento y mucho menos el Nuevo. Lo único que Abraham podía leer acerca del Evangelio estaba escrito en el firmamento. Cuando él levantó sus ojos al cielo, pudo encontrar allí la historia del Evangelio narrada en el firmamento. De acuerdo al pasaje de Génesis 15:5, el imperativo divino era que Abraham levantara sus ojos al cielo y contara o narrara el mensaje de las estrellas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Así será tu descendencia. Leamos este versículo una vez más. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Vamos a considerar ahora otra vez más lo que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o sea, el Evangelio, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La frase así será tu descendencia o tu simiente y en ti serán benditas todas las naciones aparecen varias veces en la palabra de Dios, y esta es la promesa divina dada a Abraham.
Jesús es la simiente. Abraham pudo leer en el mensaje de las constelaciones del firmamento acerca de la verdadera simiente. En aquel tiempo no tenían la Biblia para leer el mensaje del Evangelio. En la actualidad tenemos la Biblia y predicamos a Jesús crucificado y no tenemos por qué andar predicando la interpretación de las estrellas. Sin embargo, tenemos que entender que la única Biblia, entre comillas, que Abraham podía leer eran las constelaciones del firmamento. Por esa razón, debemos tener un mínimo conocimiento del significado de dichos signos. Si se nos presenta la oportunidad de hablar con algún astrólogo o esotérico, no debemos tener ningún temor de presentarles el mensaje del Evangelio tal y como lo vio Abraham en las constelaciones de los cielos o signos del zodíaco, pues ellos están abiertos al mundo espiritual, naturalmente que en forma incorrecta y errada, pero hambrientos al fin y al cabo. Como creyentes debemos ser astutos en la forma en que nos presentamos y cómo hablamos acerca del Evangelio, aun en aquellos temas que no son comunes y corrientes. Personalmente creo que la forma en que Dios le mostró el Evangelio a Abraham fue realmente maravillosa. Cuando él levantó sus ojos al cielo, encontró el verdadero mensaje de los signos del zodíaco y supo también que su simiente o su descendencia habría de ser bendecida. Por esa razón, el apóstol Pablo dice que a Abraham le fue predicado el Evangelio, las buenas nuevas de antemano. Las constelaciones celestiales explican completamente el Evangelio, comenzando con el nacimiento de Jesús hasta su segunda venida. Como lo dije antes, las constelaciones celestiales no fueron puestas allí por Dios para que hagamos con ellas un horóscopo, sino que estaban allí para anunciar el Evangelio de Cristo a las generaciones pasadas. En Job 9:9 leemos lo siguiente: Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, los lugares secretos del sur. Todos estos son nombres de constelaciones celestiales. ¿Quién las creó? Dios mismo. La palabra nos dice en el libro de los Salmos que Él le dio nombre a cada una de las estrellas que hay en el firmamento. El libro de Job es uno de los más antiguos de la Biblia. Eso quiere decir que se remonta al principio mismo de ella. ¿De dónde proviene todo esto del Evangelio en las constelaciones de los cielos? La mayoría de los teólogos coinciden en afirmar que dicha revelación viene a través de la línea de Adán, Set y Enos a las siguientes generaciones. Leemos ahora Job 38, 31 al 33. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? En hebreo Mazará, lo cual se traduce como zodíaco. ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Job tenía conocimiento que el mensaje del firmamento había sido escrito por Dios. Habría muchos más pasajes en relación a esto, por ejemplo en los Salmos o en el libro de Amós, entre otros, pero no tenemos ahora el tiempo suficiente para considerar cada uno de ellos. Dios es quien le puso nombre a cada una de las estrellas. ¿Por qué son precisamente 12 las constelaciones celestiales? Esto tiene relación directa con las 12 tribus de Israel, pues cada una de ellas corresponde a uno de esos signos. Por ejemplo, la tribu de Leví pertenece a Libra. Los levitas eran los encargados de practicar la justicia en el tiempo de Moisés. La tribu de Judá tiene relación directa con Leo, y así sucesivamente. Como dije, varios de estos aspectos los he desarrollado ampliamente en la serie El Evangelio en el Firmamento, disponible gratuitamente en nuestro sitio web. En Génesis 22, 16 y 17 leemos acerca de lo que Dios
le dijo a Abraham en relación a su disposición de entregarle a Isaac en sacrificio. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Dios se refiere aquí a sí mismo en cuanto a la entrega de su hijo, su único hijo Jesucristo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Estas palabras tienen doble aplicación. Por un lado, Abraham es el padre de la nación de Israel, y eso tiene que ver con la comparación de la arena que está a la orilla del mar. La arena es algo físico que está sobre la tierra, y el pueblo de Israel está sobre la tierra. Pero por otro lado, Abraham también es el padre de todos los creyentes. Eso quiere decir que Abraham no es solamente el padre de una nación o del pueblo de Israel, sino también el padre de todos aquellos gentiles que llegaron a la fe en Jesucristo. Estos últimos son comparados con las estrellas de los cielos, puesto que es una descendencia espiritual. Cuando la Biblia se refiere a la arena del mar, está haciendo alusión al pueblo de Israel como una nación natural y terrenal. Sin embargo, cuando la Biblia se refiere a las estrellas de los cielos, está haciendo alusión a la iglesia de Cristo, una nación o pueblo espiritual y celestial. De allí, pues, la promesa de la simiente o descendencia de Abraham tiene una connotación natural y al mismo tiempo celestial. Abraham, por lo tanto, es el padre de una sola nación y al mismo tiempo de muchas naciones. Tú y yo, como creyentes en Cristo Jesús, somos también parte de la descendencia espiritual de Abraham. En Gálatas 3:29 leemos lo siguiente: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros, como creyentes en Cristo, estamos dentro de la simiente de Abraham y por lo tanto somos herederos. Estamos dentro de la simiente de Abraham y por lo tanto somos herederos. ¿Cuál es la herencia de Abraham? Él heredó tierras, tuvo bienestar terrenal y heredó también la eternidad. Nosotros somos herederos de todo eso también. No se trata de que prediquemos un evangelio de bienestar, sino que la Biblia nos dice que la herencia de Abraham nos pertenece. Abraham era un hombre muy rico y Dios mismo le llevó a tener muchas posesiones. El único problema que Abraham tenía era que abandonaba la tierra prometida una y otra vez. Pero toda la bendición natural que poseía Abraham nos pertenece también a nosotros. Por esa razón, no podemos creer en la pobreza si creemos en la simiente de Abraham. Por medio de Cristo fuimos hechos herederos de la simiente de Abraham. A causa de que Abraham abandonó algunas veces la tierra prometida, se metió en serios problemas. Esa es la razón por la cual la sierva Agar pasó a formar parte de su círculo familiar. Agar es el resultado de la estadía de Abraham en la tierra de Egipto. Agar le ocasionó una cantidad de problemas. El mayor de ellos fue el nacimiento de Ismael. Abraham abandonó la tierra prometida durante un tiempo de hambruna para irse a Egipto, y con eso se acarreó un montón de problemas. El plan de Dios era que a pesar de la hambruna, Él le mostraría su provisión. Jacob e Isaac cometieron también el mismo error. Precisamente la condición en esta dispensación era permanecer en la tierra prometida. El fracaso de esta dispensación
consistió en abandonar la tierra que Dios les había dado. Abraham había recibido la orden de quedarse en la tierra de Canaán. Sin embargo, cuando llegó el momento de la necesidad, él la abandonó una y otra vez. De la misma manera, Jacob e Isaac abandonaron la tierra prometida más de una vez. En general, el pueblo de Israel tenía la tendencia permanente de abandonar la tierra. Y toda esa situación condujo a que José fuera esclavizado y fuera vendido en una tierra ajena. A causa de todo ese peregrinaje, los israelitas se entregaron a la idolatría y a la adoración de los dioses de otros pueblos. Todos estos problemas eran la consecuencia de la incredulidad y por no permanecer en la tierra prometida, siendo fieles a Dios. Más adelante, en la próxima dispensación, encontramos la historia de Caleb y Josué, los únicos de todo el pueblo que confiaban en conquistar la tierra, mientras el resto les decía que eso era imposible porque había gigantes. El pueblo de Israel tenía la tendencia permanente de abandonar la tierra prometida. El fracaso consistió precisamente en no permanecer en la tierra que Dios les había dado. Todos conocemos la historia de José y sus hermanos, cómo fue vendido y esclavizado en un país extranjero. El final de toda esta historia es la esclavitud en la tierra de Egipto. El periodo de tiempo que abarcó esta dispensación es de 430 años. 215 de ellos estuvo el pueblo de Israel en la esclavitud egipcia. Eso quiere decir que aproximadamente la mitad del tiempo lo pasaron en la esclavitud. Esto era producto de la desobediencia, la incredulidad y el abandono de la tierra prometida. El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Al comienzo del libro leemos que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Deseas saber cuál es la última frase del capítulo 50? Allí en el versículo 26 leemos lo siguiente: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. El libro de Génesis comienza narrando cómo Dios hizo los cielos y la tierra y culmina con la muerte de José, quien fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. Una verdadera tragedia. Ese no era el plan divino. El ataúd en Egipto nos habla de la esclavitud del pueblo de Israel. El final del libro de Génesis es muy diferente a lo que es en el principio. Una verdadera tragedia. La razón por la cual el libro de Génesis culmina de esa manera es porque el pueblo de Israel abandonaba una y otra vez la tierra en la que Dios les había dicho que permanecieran. Ese fue precisamente el fracaso de esta dispensación. En Génesis 15, 6 y 7 leemos lo que sucedió después que Abraham escuchó el mandato divino de levantar sus ojos al cielo y encontrar allí la historia del Evangelio. Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Por esa razón, Abraham es el padre de todos los creyentes. Nosotros, al igual que él, hemos creído en Dios y nos ha sido contado por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Lo que Dios le estaba diciendo con esto era que debía permanecer en la tierra que le estaba dando. Aunque él creyó en Dios, y aunque esto le fue contado por justicia, Abraham abandonó una y otra vez la tierra prometida. ¿Es posible que hagamos errores como creyentes justificados que somos? Por supuesto que sí. Sin embargo, esto no nos hace perder la justicia divina. Dios le entregó a Abraham la tierra por herencia, por posesión, de la misma manera que nos entrega posesiones o bendiciones hoy en día a nosotros. Cuando Dios nos indica que debemos congregarnos en determinada iglesia donde se predica el Evangelio de la gracia,
Esa es nuestra posesión. A veces pensamos que somos más listos que Dios y andamos de aquí para allá sin asentarnos en ninguna parte. Dios conduce a cada persona hacia la tierra de la gracia. Sin embargo, a pesar de la herencia y la condición de justificado, Abraham abandonó la tierra prometida una y otra vez, y la historia se repitió luego con Isaac, Jacob y con todo el pueblo, hasta que José terminó muriendo en la tierra de esclavitud. Esta dispensación culminó y comenzó una nueva con el llamamiento de Moisés. Él habría de ser el encargado de conducir al pueblo en una nueva dispensación. La dispensación cambia cuando Moisés conduce al pueblo de Israel fuera de Egipto, después de 215 años de esclavitud, para comenzar una nueva. Esta nueva y quinta dispensación comenzó en el monte Sinaí y se denomina la dispensación de la ley y abarca un periodo muy largo de tiempo. Dios desea que permanezcamos en la tierra que nos concedió por herencia, porque esa es nuestra posesión. Abraham es nuestro padre en la fe. Y una cosa más antes de concluir. Todo lo que hemos considerado en esta enseñanza acerca de los signos zodiacales y la relación con el mensaje del Evangelio escrito en el firmamento, es interesante conocerlo o tener información acerca de ello, pero nuestra vida es Cristo Jesús resucitado. Conocer acerca de la numerología hebrea o de los códigos bíblicos relacionados con la gematría es sumamente interesante y además provechoso para tener conocimiento de muchos secretos de la palabra de Dios. Pero nosotros, como creyentes en Cristo, no necesitamos señales en el cielo como las necesitó Abraham en aquel entonces. Nosotros, los creyentes, no nos guiamos por signos de códigos, eclipses lunares o cualquier otro tipo de señal sobrenatural. Lo único que nosotros necesitamos es a Cristo resucitado. El apóstol Pablo decía incluso: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos esperan ver señales. Los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Por esa razón, repito, todo lo que hemos visto en esta enseñanza en cuanto a los signos zodiacales y su relación con el mensaje del Evangelio es muy interesante conocerlo a modo de información, pero ahí se acaba la cosa. De la misma manera sucede con los códigos bíblicos de la numerología hebrea o los significados de los nombres. Todo eso es interesante como información, pero nuestra primacía radica en Cristo y su obra completa en la cruz a nuestro favor. Amén.